Desde que la relación entre Estados Unidos y Canadá se ha deteriorado tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, Canadá ha buscado ampliar sus alianzas y relaciones comerciales más allá de su vecino del sur. Recientemente, el nuevo primer ministro de Canadá realizó su primera visita internacional a la Unión Europea, donde se reunió con líderes de Francia y el Reino Unido para discutir asuntos económicos y militares, fortaleciendo aún más su alianza con Europa. Este movimiento es particularmente significativo, ya que rompe con la tradición de que los primeros ministros canadienses realicen su primer viaje oficial a Estados Unidos. Sin embargo, las recientes confrontaciones y tensiones comerciales han provocado un cambio de rumbo. Antes de profundizar en los detalles de esta visita, es importante repasar los acontecimientos de los últimos 2 meses que llevaron a esta situación. A finales de 2024, Donald Trump lanzó por primera vez la idea de anexar Canadá, sugiriendo que la nación debería convertirse en el querido estado número 51 de Estados Unidos. En un principio, el primer ministro Justin Trudeau y otros líderes canadienses tomaron el comentario como una broma. Sin embargo, a principios de enero de 2025, el tono cambió drásticamente. En un discurso en Mar-a-Lago, Trump declaró que utilizaría la fuerza económica para presionar a Canadá a unirse a Estados Unidos, afirmando en redes sociales: "No necesitamos nada de lo que tienen. Sin nuestro enorme subsidio, Canadá dejaría de existir como un país viable". Ante estas declaraciones, las autoridades canadienses comenzaron a tomarse en serio la amenaza. La ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, advirtió en una entrevista: "Nuestra soberanía no solo está en duda, sino que está siendo amenazada. Somos el canario en la mina de carbón. Ustedes serán los siguientes". En el ámbito comercial, el 1 de febrero, la administración de Trump impuso un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones canadienses, con una reducción al 10% para productos energéticos, argumentando que Canadá debía frenar lo que él describió como una invasión de drogas y migrantes ilegales. Aunque las negociaciones lograron retrasar temporalmente la medida, los aranceles entraron en vigor el 4 de marzo. Desde entonces, la confrontación entre Trump y Canadá se ha intensificado. El 11 de marzo, Trump amenazó con duplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio canadiense al 50%, como represalia contra Ontario, que había propuesto un arancel del 25% a la electricidad exportada a Estados Unidos. Sin embargo, tras negociaciones con el Premier de Ontario, Doug Ford, la medida fue suspendida. A la par, Trump ha insistido en que la anexión de Canadá no solo es una posibilidad, sino una necesidad para eliminar aranceles y proteger empleos estadounidenses. Sin embargo, exdiplomáticos estadounidenses como David Cohen han minimizado la amenaza, recordando que Canadá ha dejado claro que jamás cederá su soberanía. Mientras las políticas comerciales de Trump generan volatilidad en los mercados y las bolsas estadounidenses sufren caídas significativas, el gobierno canadiense ha respondido con medidas de represalia. El 12 de marzo, Canadá impuso un arancel equivalente del 25% sobre $21,000 millones en importaciones estadounidenses, enfocándose en productos clave como acero y aluminio. Además, advirtió que, si la guerra comercial escala, podrían sumarse bienes de consumo. El recién asumido primer ministro canadiense, Mark Carney, ha prometido defender a los trabajadores y las familias canadienses de lo que calificó como acciones comerciales injustificadas. En su primer discurso importante, Carney aseguró que su gobierno será firme y no se dejará intimidar por las tácticas arancelarias de Estados Unidos. Dado este escenario, Canadá ha intensificado su estrategia de diversificación económica y diplomática, fortaleciendo lazos con Europa. Bajo un nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea, el comercio bilateral ha crecido notablemente,
y las relaciones militares y diplomáticas con aliados europeos han cobrado mayor relevancia. Como parte de esta estrategia, Mark Carney eligió París y Londres como destino de su primera gira internacional en marzo de 2025, en lugar de Washington. En Francia, se reunió con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, donde destacaron la importancia del comercio justo y la cooperación internacional. Canadá es el país más europeo entre los que no pertenecen a Europa, declaró Carney, subrayando la cercanía entre ambas regiones. Por su parte, Macron elogió el compromiso de Canadá con la protección de sus intereses nacionales sin perder su enfoque de cooperación global. Luego de su visita a Francia, Carney viajó a Londres, donde se reunió con el rey Carlos III, quien recientemente ha expresado abiertamente su apoyo a Canadá. Posteriormente, se dirigió a Downing Street para un encuentro con el primer ministro británico, Keir Starmer. Aunque ambos líderes se limitaron a hacer declaraciones breves sin responder preguntas, dejaron claro que la relación entre Canadá y el Reino Unido es más crucial que nunca en el actual contexto de tensiones con Estados Unidos. Entre 2016 y 2023, el comercio bilateral de bienes entre Canadá y la Unión Europea creció más del 50%, superando con creces el crecimiento general del comercio canadiense en ese periodo. Actualmente, la Unión Europea es el tercer socio comercial de Canadá, después de Estados Unidos y China, representando aproximadamente el 5% de las exportaciones canadienses. La eliminación de aranceles ha permitido que las empresas canadienses ahorren cientos de millones de dólares en derechos de aduana y accedan a nuevas oportunidades en Europa. Solo en 2021, los exportadores canadienses ahorraron aproximadamente 890 millones de dólares canadienses en aranceles gracias al Acuerdo Económico y Comercial Global. Las exportaciones de productos que se beneficiaron de importantes reducciones arancelarias, como maquinaria y productos del mar, se dispararon. De hecho, los bienes con reducciones de aranceles superiores al 10% crecieron un 54.5% entre 2016 y 2021. Además, sectores como la tecnología limpia también han visto beneficios. El comercio de bienes ambientales entre Canadá y la Unión Europea aumentó alrededor del 22% para 2021, apoyando los objetivos climáticos compartidos. En términos generales, el CETA ha eliminado la mayoría de los derechos de aduana, reducido la burocracia y abierto mercados de contratación y servicios, brindando a las empresas canadienses un acceso sin precedentes a Europa. El auge del comercio entre Canadá y la Unión Europea coincidió con la necesidad de diversificación económica. Durante el gobierno de Donald Trump, el comercio con Estados Unidos se volvió más incierto, lo que llevó a Canadá a fortalecer su relación con la Unión Europea y otros socios. Los líderes europeos también dieron la bienvenida a una cooperación más estrecha. A principios de 2024, el comisionado de comercio de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, elogió el éxito del CETA, destacando el crecimiento del comercio de bienes en más del 50% desde 2017, y subrayando cómo este acuerdo es la base de la sólida relación económica entre Canadá y la Unión Europea. Ambas partes han enfatizado que esta alianza, basada en valores compartidos y en un comercio regulado por normas, ha sido clave para enfrentar la inestabilidad global. Pero la relación entre Canadá y Europa no se ha limitado solo al comercio. También ha habido una expansión en las alianzas militares y diplomáticas, en parte como respuesta a las incertidumbres generadas durante la era Trump. Canadá, como miembro fundador de la OTAN, ha trabajado estrechamente con sus aliados europeos en materia de defensa. Cuando Trump cuestionó el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, llegando a llamarla obsoleta, muchos aliados sintieron una fuerte preocupación. En respuesta, Canadá reafirmó su compromiso con la seguridad europea,
liderando el grupo de batalla de la OTAN en Letonia junto con tropas europeas como medida disuasoria contra la agresión rusa. Esto dejó claro que, aunque el apoyo estadounidense pareciera incierto, los lazos transatlánticos de seguridad de Canadá seguirían firmes. Diplomáticos y generales canadienses trabajaron estrechamente con sus homólogos europeos para fortalecer la alianza, en un esfuerzo por mantener la estabilidad dentro de la OTAN. En un hecho sin precedentes, en 2021, la Unión Europea invitó a Canadá a participar en uno de sus proyectos de cooperación en defensa, el Programa de Cooperación Permanente Estructurada. Junto con Estados Unidos y Noruega, Canadá fue incluido en el proyecto de movilidad militar de la Unión Europea, cuyo objetivo es facilitar el movimiento de tropas y equipos en Europa, algo crucial para responder ante crisis. Esta decisión fue altamente simbólica, ya que marcó la primera vez que países no pertenecientes a la Unión Europea se unieron al Programa de Cooperación Permanente Estructurada, reflejando una creciente confianza y un vínculo estratégico más estrecho entre Canadá y Europa. El entonces ministro de Defensa de Canadá celebró la decisión, señalando que fortalecería la cooperación con la Unión Europea y la OTAN, además de aportar experiencia canadiense para mejorar la logística militar en Europa. Con ello, Canadá se consolidó como un socio clave en la arquitectura de defensa europea, en una relación que antes parecía impensable. A nivel diplomático, Canadá y la Unión Europea elevaron su relación con un acuerdo de asociación estratégica firmado a finales de 2016. Este acuerdo, que entró en vigor junto con el CETA, estableció un marco de cooperación en política exterior, seguridad, democracia y derechos humanos. A través de cumbres y reuniones ministeriales regulares, Ottawa y Bruselas han coordinado esfuerzos en temas como el cambio climático, el mantenimiento de la paz y la imposición de sanciones conjuntas a agresores internacionales. Por ejemplo, ambos han mantenido una postura firme contra la invasión de Rusia a Ucrania. En 2021, Canadá y la Unión Europea lanzaron una alianza estratégica para asegurar cadenas de suministro de minerales críticos necesarios en industrias tecnológicas y ecológicas. Luego, en 2023, firmaron un acuerdo de cooperación digital y una alianza verde, alineando políticas en tecnología y energía limpia. Estas iniciativas diplomáticas reflejan que Canadá y la Unión Europea se ven como aliados con valores afines, capaces de liderar en desafíos globales, especialmente en un momento en que el liderazgo de Estados Unidos parecía incierto. El fortalecimiento de esta relación se ha manifestado en visitas de alto nivel y declaraciones públicas. En 2017, Justin Trudeau se convirtió en el primer ministro canadiense en dirigirse al Parlamento Europeo, donde describió a la Unión Europea como un socio indispensable. Desde entonces, los presidentes del Consejo y la Comisión Europea han celebrado cumbres anuales con Canadá, a menudo elogiándolo como un aliado confiable. Por ejemplo, en una cumbre de 2018, los líderes de la Unión Europea y Trudeau emitieron una declaración conjunta reafirmando su compromiso con un orden internacional basado en reglas y con la defensa mutua, en lo que parecía una crítica indirecta al aislacionismo que surgía desde Washington en ese momento. En definitiva, la postura hostil de Trump empujó a Canadá a profundizar sus lazos con la Unión Europea, tanto en lo económico como en lo militar, asegurando sus intereses en un período de incertidumbre global. Quizás el momento más impactante en la relación entre Trump y Canadá llegó cuando el presidente sugirió, en declaraciones tanto informales como oficiales, que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Estas afirmaciones, realizadas incluso después de su presidencia, causaron una gran conmoción en Canadá, ya que ponían en duda su soberanía nacional. En una conferencia con periodistas, Trump afirmó sin rodeos que Canadá solo funcionaría bien como parte de Estados Unidos.
Estas declaraciones encendieron alarmas en el gobierno canadiense y reforzaron la determinación de Ottawa de consolidar su independencia mediante alianzas estratégicas con Europa y otros socios globales.